Y como los incidentes tienen apelación, incluso cuando se rechazan, salvo el de nulidad, em, es práctica común en los despachos que, bueno, que a todos los incidentes le dan curso, cuando realmente hay muchos supuestos para que permiten el rechazo de plano del incidente. Entonces, si la persona técnica judicial le hace el proyecto de resolución del juez de que le da audiencia por 3 días, hay jueces que no se preocupan en revisar mucho y le dan bimba a los incidentes. Y los incidentes es la mejor forma de atrasar un proceso. Y es la mejor forma de atrasar un proceso si el juzgado no revisa bien los requisitos del 114 del Código Procesal Civil. Todo incidente que no tenga pretensión, hecho o prueba, o que sea abiertamente improcedente, debería ser rechazado de plano. También ha pasado que el recurso de apelación contra el auto que aprueba el remate a veces lo que ataca son cuestiones de nulidad del auto que ordena el remate. En el Tribunal Agrario yo tengo un voto de minoría. Yo digo que, por ejemplo, si el auto que ordena el remate está firme, no puede venir aquí a apelar el auto que ordena el remate si lo que está apelando es un auto diferente y posterior, que es el auto que aprueba el remate. Es decir, que este asunto, en cuanto a los defectos del auto que aprueba el remate, están precluidos. Sin embargo, esa posición mía es de minoría, aduciéndose de que en aras del debido proceso se pueden revisar nulidades de todo tipo, sin que haya precluido, lo cual pues no estoy de acuerdo. Pero a veces dicen que los votos de minoría del hoy son los votos de mayoría del futuro. Vamos a ver, Dios primero. Em, Muy bien. Después de que quede firme el remate y la aprobación del remate, perdón, se inicia lo que son los actos posteriores, lo que es la protocolización de piezas, lo que es la puesta en posesión y la adjudicación del remate. Ahora bien, ya para terminar, tenemos el séptimo tema, que es el cobro judicial a sociedades disueltas y acéfalas. No es o acéfalas, son dos supuestos, las disueltas y las acéfalas, las cuales tienen dos soluciones procesales distintas. La disolución y liquidación de sociedades son dos conceptos y dos procedimientos distintos. La de la disolución se aplica en los artículos 201 a 208 del Código de Comercio, mientras que el de liquidación, el 209 al 219 del Código de Comercio, y también se le aplica la sucesión procesal en algunos supuestos del 21.4.3 del CPC. Esta es la normativa aplicable. Ahora bien, el nacimiento de una sociedad mercantil es la constitución. En cambio, el fenecimiento de estas, por el contrario, llevan a la disolución de las mismas. No obstante, la disolución de una persona jurídica no es el punto máximo o el punto final de la extinción absoluta de una sociedad, ya que de forma posterior el acto de disolución es indispensable iniciar un proceso de liquidación del haber social. Por ende, una sociedad que esté disuelta necesariamente tiene que pasar por un proceso de liquidación de sociedades. La liquidación consiste en todas las operaciones posteriores a la disolución necesarias para dar fin a los negocios pendientes de la sociedad. La cancelación de pasivos, que es lo que nos interesa, cobro de créditos, también nos interesa, porque tanto es procesos cobratorios en que, vamos a ver, en que hay sociedades disueltas que son parte deudora, como también aquellas que son parte acreedora. Y reducir a dinero todos los bienes de la sociedad para repartirlos entre los socios. Ahora bien, la pregunta del meollo, y que creo que fue lo que impulsó al instituto a proponerme este tema. ¿Qué pasa
si el deudor es una persona jurídica disuelta? Bueno, la respuesta la tenemos en el artículo 21.4.3 del Código Procesal Civil. Es un problema de falta de capacidad procesal. La sociedad disuelta no tiene capacidad jurídica y no tiene capacidad para actuar en juicio. No tiene capacidad procesal. En cambio, la sociedad acéfala, que es aquella que está vivita y coleando, pero que no tiene un representante, ¿verdad? Eso es un problema de falta de representación procesal. Entonces, muy bien. ¿Cómo se resuelve el problema de la persona jurídica disuelta? El código en el 21.4.3 del Código Procesal Civil indica en cuanto a la sucesión procesal que disuelta una sociedad, el proceso continuará con el liquidador. En caso de fusión o transformación, con el nuevo representante. Que esa era la pregunta que creo que Priscila Rodríguez, o no me acuerdo quién, me había hecho en la mañana y que le dije que se la tenía reservada para ahora más tarde. Ok, aquí la forma de cómo se da esta sucesión procesal varía. Si ustedes, por ejemplo, son los abogados de una sociedad que está disuelta y hay que cobrar un crédito, entonces ustedes pueden hacer la liquidación de la sociedad con la participación de todos los socios, todos me imagino que van a participar de buena gana para poder cobrar esa platita y podérsela repartir entre ellos. En el caso de que el cobro del crédito sea un éxito, ¿verdad? Es el supuesto de el proceso cobratorio en que el acreedor sea la sociedad disuelta. Pero si la sociedad disuelta no es otra persona que el deudor, tengan por seguro que ninguno de los socios va a tener ningún interés en colaborar en el proceso de liquidación. ¿Para qué? Para que se nombre un liquidador y pueda enfrentar la demanda hipotecaria o monitoria que se trate. Entonces, el 201 del Código de Comercio prevé las causales de disolución de las sociedades. Estas pueden ser vencimiento del plazo, imposibilidad o consumación del objeto social, pérdida definitiva del 50% del capital social o por acuerdo de socios, por ejemplo. Para la sociedad en comandita, además, la muerte, quiebra, interdicción o imposibilidad para administrar del socio comanditado. Eso está en el artículo 63 del Código de Comercio. Ahora bien, por su parte, el 209, que regula la liquidación, establece que una vez disuelta la sociedad, va a entrar en liquidación, sea por acuerdo de socios o por resolución judicial. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, le encomiendan el cobro de una deuda a favor de una sociedad disuelta, puede lograr la liquidación por acuerdo de socios. Pero si no, por ejemplo, si los socios no ayudan, o si es más bien para darle representación procesal. ¿Alguien me está? ¿Sí me oyen? Sí, yo creo que sí. ¿Sí me oyen, verdad? Perfectamente. Ok. Si más bien es la parte deudora la que ustedes quieren revivirla, por decirlo así, para que venga el liquidador y enfrente el proceso, pues obviamente no van a tener la colaboración de los socios. Entonces necesariamente tiene que instar a un proceso judicial. ¿Cuál proceso judicial? Eso es muy importante, porque el Código Procesal Civil no le establece un proceso determinado. Me parece a mí que la vía es la vía ordinaria. Por el principio de
residualidad del proceso ordinario del artículo 101 del Código Procesal Civil. Ahora bien, una vez que se nombre el, el liquidador por acuerdo de socios o por resolución judicial, la sociedad va a ser representada por uno o más liquidadores, que van a ser los administradores y representantes legales de la sociedad, de acuerdo con el 210, por lo que cesan los poderes otorgados a los anteriores apoderados, al tratarse de una especie de muerte jurídica de la sociedad, que en adelante se convierte en un patrimonio pero con personería. Ahora bien, esto es un supuesto de sucesión procesal, de acuerdo al, al, al artículo 24. 24, no, perdón, el artículo 20 de sucesión procesal. Ya se me olvidó. Ok. Debe entenderse que la verdadera sucesión se da con la liquidación, pues el simple acaecimiento de una causal de disolución no produce de pleno derecho el estado de liquidación o la extinción de la personalidad jurídica, pues ese estado puede hacerse cesar, ya sea por acuerdo de socios o bien modificando la causa que produjo la disolución de la sociedad anónima. Entonces, esto es importante porque también tienen que tomar en cuenta que las deudas siguen corriendo el plazo de prescripción. Entonces, es un problema de falta de capacidad procesal. ¿Cuáles son las funciones del administrador o los administradores de la liquidación? Ellos asumen la administración del patrimonio, como el albacea en el sucesorio, y sus facultades son de un simple administrador. No puede disponer de los bienes si no fue previamente autorizado por disposición del juzgado, y en consecuencia el liquidador no puede transar si previamente no ha sido autorizado. Otros casos de sucesión procesal, que aquí venía la pregunta que creo que era de Priscila. El mismo efecto lo tiene el artículo 21.4.3 del CPC, que es cuando se da fusión o transformación de una sociedad, de una persona jurídica. En este caso va a ser representada por el nuevo apoderado designado, de acuerdo al 21.4.3, y que lo reitera el artículo 24 del Código de Comercio, que establece que los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes van a ser asumidas de pleno derecho, ojo, por la nueva sociedad o la que prevalezca. Y más adelante aclara, en los procedimientos judiciales o administrativos en los que hubiere sido parte cualquiera de las sociedades constituyentes, lo seguirá siendo la nueva sociedad a la que prevalezca. Esta es una sustitución procesal, dado que aquí no hay una muerte de la sociedad, sino que hay una transformación. Esta modalidad de sucesión por disolución, fusión o transformación se aplica a cualquier tipo de persona jurídica como sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, cuyas leyes especiales prevén una solución semejante. ¿Cuáles son las reglas generales de la liquidación? La liquidación va a estar a cargo de uno o varios liquidadores. El nombramiento debe hacerse conforme a las disposiciones del contrato o el pacto social o de los estatutos de la sociedad. Si no se dice nada al respecto en ellos, entonces va a ser por acuerdo de socios. Y en caso contrario, si no se puede hacer el acuerdo de socios, entonces el nombramiento debe hacerse a través de la autoridad judicial. Los liquidadores deben entrar en funciones hasta el momento en que se inscriba en el registro público mercantil su nombramiento, dado que los liquidadores van a recibir de los administradores todos los bienes que forman parte del patrimonio de la sociedad. Es la puesta en posesión, la toma de posesión igual a la del albacea en el sucesorio. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades de las atribuciones o facultades de los liquidadores? Los liquidadores pueden concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución. Pueden, ojo aquí, cobrar lo que se debe a la sociedad o pagar lo que en ella se deba, vender los bienes de la sociedad, practicar el balance final de liquidación, liquidar a cada socio de su haber social y obtener del registro público mercantil la cancelación de inscripción del contrato social una vez que quede concluida la liquidación.
Requiere de inscripción esta liquidación. Bueno, finalmente, debo de indicarles que no es necesario inscribir en el registro mercantil el resultado de la liquidación, por tratarse de operaciones que interesan únicamente a los socios. El hecho de liquidar consta ante terceros una vez que se ha inscrito el acuerdo de disolución y que se ha publicado su aviso en el diario oficial, La Gaceta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Me han preguntado cuando una persona jurídica está acéfala. Aquí no estamos en un caso de sucesión procesal. Este es el supuesto del 19.4.2 del Código Procesal Civil. En este caso, lo que se ve es que hay un problema de indebida representación. Y se da cuando una sociedad, una asociación, una municipalidad o por analogía cualquier tipo de persona jurídica carece de representante o bien si estando en el plazo de vigencia de su nombramiento este ha caducado o expirado. ¿Qué establece el CPC? Un trámite diferente, no hay que liquidar ninguna sociedad, lo que hay que hacer es nombrar un representante. ¿Cómo? A través de la figura del curador procesal para un proceso determinado, dado que el curador ad litem va a tener potestades para representar a la persona jurídica acéfala en el proceso específico para el cual fue, fue, fue nombrado. Y con esto, pongo final a, a, a mi exposición y quisiera entrar a la etapa de preguntas que ustedes a bien quisieran hacerme. Entonces, Sí. Por para eso, acá tengo varias preguntas por escrito. Si gustan, se las voy haciendo. Las voy leyendo y se las voy. ok, claro. Ok, perfecto. Dice la primera. ¿Qué sucede si una sociedad mercantil no tiene deudas, créditos, embargos de ningún tipo o ningún tipo de bienes y se disuelve por acuerdo de socios, pero no se liquida? ¿La liquidación es necesaria en estos casos? No, porque no hay nada que repartir, me parece a mí. Dice, es Es indispensable como, inscribir. es como como decía mi abuelita, es más rápido que un funeral de pobre, ¿verdad? Así que pum, 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 se disuelve y no hay absolutamente ni activos ni pasivos ni bienes que repartir. Entonces la liquidación no es necesaria. Ok, por aquí Salvo, dice, salvo que quieran demandar a la sociedad por algún tipo de responsabilidad, digamos, daños y perjuicios o algo así. Pero ahí también, si no tiene bienes, creo que va a ser muy poco atractivo demandarlos para ok, no quedarse liquidador. es indispensable inscribir en el registro a un liquidador de una sociedad disuelta por acuerdo de socios si lo único que tiene que hacer ese liquidador es retirar el dinero que está depositado en una cuenta del banco a nombre de la sociedad. Esta es la penúltima diapositiva. No es necesario inscribir el registro, el resultado de la liquidación, por acuerdo de socios, porque eso interesa únicamente a los socios. El hecho de liquidar consta ante terceros una vez que se ha inscrito el acuerdo de disolución, por ejemplo. Entonces, Ok. me parece que no. ¿Puede el mismo juez que conoce el proceso de ejecución hipotecaria con hipoteca legal nombrar en el mismo proceso cobratorio a un curador procesal para el deudor ausente, extranjero que no reside en Costa Rica y que no se conoce su domicilio actual y que no tiene ni curador nombrado ni representante? Correcto, porque precisamente el nombramiento del curador es un proceso determinado y el curador va a tener, no es un poder general judicial como para llevar todos los procesos que tenga el curado, ¿verdad? Sino que solo en ese proceso. ¿Dónde se nombra? En el proceso. ¿Y quién lo nombra? El juez del proceso, necesariamente. Ok, dice cuál sería la autoridad judicial competente para hacer el nombramiento de un liquidador y si en el pacto constitutivo se determinó un juez civil de un lugar específico, así debe de respetarse.
Nunca he visto que acuerden un juez civil. De acuerdo con el artículo 8 de la competencia territorial, me parece que el criterio de actividad es el lugar donde se ejerza o se ejerza la actividad de la sociedad, ¿verdad? Puede ser que como el hipotecario en tesis de principio debe presentarse en el domicilio del deudor, del demandado, puede ser que coincida el mismo juez del hipotecario con el del proceso de ejecución. Sin embargo, es poco probable en circuitos donde hay juzgado especializado, porque el proceso de cobro, sea hipotecario o monitorio, lo lleva al juzgado especializado de cobro, mientras que el proceso de liquidación de la sociedad lo lleva el juzgado civil, Ok. necesariamente. Pero Ok. en circuitos donde no hay juzgado especializado de cobro, el juzgado civil sería competente por el territorio por los dos. Dice, si hay una factura electrónica que no tiene firma del representante o firma electrónica, pero hay correos que demuestran que la empresa acepta que estas facturas están pendientes de pago, ello podría ser prueba para eximir del pago de la garantía por demostrar un buen derecho. Me parece que de acuerdo a lo que les leí del artículo único de la ley de digitalización de cobro judicial, que básicamente lo que regula es lo de la hipoteca, digo, lo de la factura, y que exigen ambos casos la firma del deudor, me parece que en ese caso no sería título ejecutivo, sería un documento cobratorio sin fuerza ejecutiva. Lo cual implicaría que sí, pues, que la cobre por medio del monitorio, pero va a tener, si quiere embargar, va a tener que depositar el 25% del depósito del embargo preventivo. Okay. ¿Qué pasa cuando se inicia un proceso de ejecución hipotecaria en contra de una sociedad anónima y no se logra notificar la misma y la sociedad fue disuelta por lo dispuesto en la ley 9024? ¿Cuál es la ley 9024? Doña Carolina, tal vez nos indica. Es que no me sé las leyes por los números. Sí, perfecto. Entonces, si quiere, la dejamos y ahorita la Eh, vemos si doña Carolina responde. sí, bueno, Si el, ahora bien, si la sociedad está disuelta, como bien expliqué, hay que, hay que instar el proceso de liquidación necesariamente. Y como es, insisto, como es la disuelta es la sociedad deudora, no creo que haya participación e interés de los socios en participar en la liquidación si le van a llegar a cobrar. Entonces, es muy probable que el proceso lo tenga que instaurar la parte acreedora para que el nombramiento del liquidador, que es lo que realmente interesa, no tanto que se liquide la sociedad, lo que interesa es que se le dote de representante, tenga que ser nombrado por un juez. Ok, por acá dice, si al margen de la finca que se saca el remate hay una venta anotada, pero caduca, según el artículo 468, ¿es necesario la notificación? No, me parece que no. Si está caduca, no, porque tiene que salir. La caducidad se puede decretar de oficio. Entonces la finca salía libre de gravámenes y anotaciones. La anotación hay una norma por ahí, de ley de documentos de inscripción en el registro público, creo, que establece que los registradores deberían eliminar automáticamente eso, y si no, el juez debería hacer caso omiso porque está caduca la anotación, y entonces sale libre de ella. La vía para aplicar el artículo 19.4 del CPC en cuanto al curador procesal puede ser en el mismo proceso, dice vibratorio, supongo que es cobratorio. ¿Cuál sería? Sí, es en el mismo proceso, eso es igual a la primera pregunta que respondí. Es necesariamente en el proceso donde se requiere que se dé la sucesión procesal. Digo, la representación procesal. Entonces, acordémonos que cuando se pide curador,
es porque hay una sociedad acéfala, y carece de representante, pero la sociedad está viva. En cambio, la disuelta sí está muerta. Entonces, eso es un proceso, la liquidación es una forma de hacer efectiva la sucesión procesal. En cambio, en la otra, en el 19, es darle representación a la sociedad para que el proceso pueda seguir. Ok, dice, ¿qué pasa si había una demanda de gananciales y se ordena el remate libre de anotaciones o de esa anotación? Perdón, que si hay una demanda, Una demanda de gananciales ajá. y se ordena un remate libre de anotaciones, Bueno, principalmente de esa que hablaba de gananciales. si va a haber un remate por producto de una pretensión de gananciales, es porque hubo un proceso ordinario de familia en la cual ya estamos en fase de ejecución de sentencia, en la cual en la fase de ejecución de sentencia se estableció el, el- la liquidación del ganancial, en la cual hay que establecer el monto del bien ganancial para poder sacar al remate después y que sea líquido y exigible necesariamente. Pero obviamente estamos hablando ya no de un proceso ejecutivo hipotecario, sino que estamos hablando de un proceso de ejecución de hipoteca, de sentencia. Ok, si la sociedad es la parte demandada y ésta se encuentra disuelta por el no pago del impuesto de personas jurídicas, la única solución es presentar un ordinario. O revertir la causal por la cual fue disuelta. Acordémonos que la disolución de la sociedad no es definitiva. Se puede, por ejemplo, los socios acordaron disolver la sociedad y después como se vuelven a reunir, por ejemplo, como pasó con el grupo Polis, ¿verdad? Que no se podían ni ver y después volvieron a tocar juntos, ¿verdad? Ese acuerdo de partes puede ser disuelto. Si la causal por la cual se disolvió la sociedad puede ser revertida, perfectamente esa sociedad puede volver a la vida. Entonces, no necesariamente la liquidación es el único modo para darle una representación. Claro, revertir la disolución de la sociedad es volverla a la vida jurídica. En el caso de que el proceso de cobro ya se encuentre presentado y en el tiempo que se tardó en dar el curso, se disolvió la sociedad por el no pago de impuestos de personas jurídicas. Está incompleta la pregunta. Hay Vamos que a hacer la ver. liquidación, hay que hacer la liquidación, de acuerdo al 21.4 que habíamos visto, 21.4.3. O sea, la sucesión procesal de persona física es cuando la persona física se muere en medio del proceso, ¿verdad? Entonces tiene que ser su sucesión la que lo sustituya a través de el albacea. Si es una persona jurídica, la muerte de la sociedad se da a través de la disolución de la sociedad, ¿verdad? Si se da ya instaurado el proceso, se tiene que hacer la sucesión procesal. Si la disolución se da antes de establecer el proceso, entonces lo que hay que hacer es la liquidación para efectos de luego demandar, necesariamente. Ok, dice acerca de los procesos monitorio dinerario, ¿puede el abogado cobrar varias veces liquidaciones de intereses hasta que se pague el total de la deuda? Y Sí, si claro, esto es afirmativo, ¿puede el abogado cobrar dentro de estas liquidaciones costas personales? es correcto, es correcto. De hecho, sí, pues, hay procesos que son interminables porque los intereses futuros se van liquidando, generalmente liquidan antes de cumplir el año para evitar la prescripción del año y todo eso genera actividad que también se van liquidando las costas de la ejecución. Ok, por Lo acá que se puede tengo, hacer es cobrarse intereses sobre intereses, ¿verdad? A veces se cobran intereses que ya se otorgaron y cuestiones así, pero ok, tengo por acá tal vez para dejarlo claro, tengo exactamente 12 manos levantadas, son las 12 preguntas por las que voy a abrir el micrófono, cada uno en orden, y sería por favor una pregunta por cada uno de estos 12 participantes que levantaron la mano.
dado que ya estamos sobre tiempo, llevamos 13 minutos adelante, entonces yo voy abriéndoles los micrófonos para que cada uno vaya haciendo su respectiva pregunta. Gretel, tienes 12 horas de no dormir. Yo tengo, yo, yo tengo 36 porque anoche no dormí, porque soy súper, no me puedo acostar hasta que no sienta que la presentación está perfecta. Entonces, a veces me acuesto y me vuelvo a levantar, vuelvo a encender la compu, no, me faltó tal cosita, cuestiones así, porque soy muy vanidoso con mis presentaciones. Don Carlos, no, son 12 minutos que llevamos ya de 16 minutos. De sobre tiempo. Sobre tiempo. Ya. No, de sobre tiempo. Que se nos acaba de integrar hace un ratito se integró a la conferencia, doña Liana es la que está manejando ahorita el chat. Las personas a las que no se les ha terminado de contestar preguntas, don Carlos se las vamos a hacer llegar y él muy amablemente las va a estar respondiendo por escrito. Nos comprometemos que en el transcurso de la próxima semana se les estará enviando a todos los que no hemos terminado de contestar. Es que son muchas las consultas que hay, ¿verdad? Y exacto. Aquí la medianoche, entonces si no dormimos ninguno. Bueno, entonces vamos a darle en este momento la palabra a Loan Lindo Del. Sí, aló, sí, me escuchan. Aquí estoy de nuevo, Carlos. Perfectamente. Sí, vea, don Carlos, una pregunta. Tiene que ver con el hipotecario. El hipotecario y la prejudicialidad. Hablo específicamente del artículo 34.2, el segundo párrafo. Y es porque esto no es un proceso que yo lleve, fue una consulta que me hicieron de un hipotecario en el que, bueno, obviamente no se podía cuestionar la falsedad del título base de la hipoteca porque fue otorgado. Pero fue una situación muy interesante porque la persona pues se escondía, tal y como usted lo indicó, ¿verdad? Que es un deporte nacional, se escondía. Y al final el notario, después de múltiples intentos, se dio por vencido y el notario la tuvo por notificada, aunque no había notificado a la persona. Entonces, esta demandada interpone un proceso penal, pero sí, como le dije, y estoy siendo franco, no es un proceso que yo lleve, no sé en qué fase está, pero me preguntó si había prejudicialidad. Yo soy del criterio de que no, porque lo que habla ese artículo es si el proceso penal versa sobre el título que es objeto de ejecución. En este caso, lo que se está cuestionando, lo que claramente se hizo mediante la comisión de un delito, fue tenerla por notificada. Una falsedad ideológica que cometió el notario. Pero mi duda es, mira, sí, al final no está viciada la hipoteca, pero sí un acto esencial para poderla ejecutar, que es la notificación. Quería escuchar su opinión al respecto, si hay prejudicialidad o no. Yo creo que no, pero sí me quedó la duda porque es una situación atípica. Ok, bueno, entonces sería la consulta, don Loan, si hay prejudicialidad o no, don Carlos. Me parece que no, porque no es exactamente lo que se aduce de la falsedad del documento base, lo que sería la hipoteca. Ahora bien, lo que persigue eso es la responsabilidad penal porque es un delito a la fe pública, ¿verdad? Ahí hay responsabilidad penal y disciplinaria del notario que hizo semejante cosa, que presuntamente hizo esa cosa, pero me parece que no, me parece que no. Ok, vamos a ver, vamos a escuchar la pregunta de don José Ángel Acón. Don José Ángel. Nada más recordarles que son preguntas concretas y no, por favor, de casos en específico, para que lo tengan presente. Es que no puedo Buenas tardes, don Carlos. Sí, Sí. La pregunta mía es muy sencilla. En un ejecutivo prendario, la garantía del vehículo, todo el mundo sabe que no existe porque se destruyó el vehículo. Eso fue hace muchos años. Hoy nos damos cuenta, ejecutando la prenda, que no hay garantía. ¿Puedo pasar ese ejecutivo prendario monitorio? Y si fuera así, ¿qué debo demostrar en el proceso para poderlo pasar? Porque, digamos, todo el mundo sabe que el vehículo no existe, pero no hay un acta, no hay un documento fehaciente que diga que el vehículo no existe. Bueno, tiene que demostrar que hubo una extinción de la garantía,
pero por el principio del patrimonio, de que el patrimonio del deudor responde por sus deudas, o sea, el principio general de la responsabilidad patrimonial, no encuentro la norma, déjeme ver. Lo que tiene que hacer, lo que usted puede hacer es perseguir otros bienes del deudor en el mismo prendario. Pero tiene que demostrar, obviamente, la extinción o la pérdida de la garantía. Okay. Vamos a escuchar entonces ahora la pregunta. Es el 169. 169. La pregunta de doña Natalia Madrigal. ¿La escuchamos? Buenas, tengo varias, pero solo tengo una consulta en cuanto a las que me van a quedar. ¿Se las mando al chat o al correo? A cualquiera de los dos. Ah, perfecto. Y la pregunta en este caso sería, ¿qué pasa? Bueno, cuando hablaban de la ley 9024 es la que disuelve las sociedades por el no pago de los impuestos. En estas propiedades se anota una hipoteca legal en el registro. Cuando sacan a remate, ¿debería sacarse levantando esa hipoteca legal o soportándola? A ver si te entiendo. No se paga la hipoteca y se mete el hipotecario. Sí, digamos que por ejemplo fuera una sociedad deudora de una hipoteca común, pero la sociedad está disuelta, entonces pesa ahí una anotación de hipoteca legal. En estos casos, cuando se saca remate, ¿debería salir libre de esa anotación o debería soportar la hipoteca legal? Porque esa hipoteca al final es supuestamente como para asegurar el pago que en su momento no se hizo sobre los impuestos de la sociedad. Por el principio del interés público que reviste este tipo de hipotecas legales, tiene prioridad, saldría soportando esa hipoteca legal necesariamente, porque tiene que pagársele al fisco o a lo que sea, al agua, etcétera, al servicio público, me parece a mí. Ok, ahora escuchamos la pregunta de doña Hazel Salas de Santi. Buenas tardes, doña Hazel. Doña Hazel, la escuchamos. Sí, buenas tardes. La pregunta sería sobre este mismo tema de las sociedades disueltas por no pago del impuesto de personas jurídicas, cuando es obvio que la sociedad no la van a liquidar. El acreedor en ese caso sería legitimado para presentar la liquidación en un proceso ordinario, porque obviamente los socios no lo van a hacer. Y eso se nos presenta constantemente, sociedades disueltas por no pago de impuestos de la persona jurídica. Correcto. Al igual que pasa con el sucesorio, que es para personas físicas, o el proceso liquidatorio para sociedades disueltas, puede ser instaurado por todo aquel que tenga interés. Entonces el acreedor está legitimado para instar eso, para que sea la autoridad judicial la que nombre el liquidador, doña Gisela. Ok, escuchamos a doña Merilín Ortiz Gutiérrez. Doña Merilín. Para que reactive el audio. Ya, perdón, es que no me dejaba el sistema. Sí, tengo una consulta que me pasó hace unos días con otra colega, que llegaron a notificar a unos representantes que ellos habían renunciado a la sociedad. Entonces, ellos eran los representantes antes de que, digamos, cuando ellos dejaron a Céfala, esa es la forma correcta de decirlo. Ellos renuncian cuando el periodo de ley se da. Esta sociedad tiene un derecho sobre un condominio, pues es un enredo con acciones y todo, y a ella la notifican. Entonces ahora ella no entiende, mediante un proceso ordinario, ella no entiende qué es lo que tiene que hacer, porque como ella me dice, ya yo no soy la representante de esa sociedad, ¿por qué me están notificando a mí el proceso de cobro? Entonces, esa es la parte que no me queda clara. Digamos, si yo tengo un proceso contra una sociedad acéfala,
tengo que hacer primero el proceso de curador procesal y así poder continuar y poder demandar a la sociedad si fuera un tema de representación. Y si fuera un tema de disolución, lo que tengo que hacer primero es abrir el proceso de liquidación y después ir al proceso ordinario. Correcto. Y la otra consulta es igual, si no entendí mal, la prescripción sigue corriendo hasta que llegue el proceso ordinario donde me van a cobrar, que puede ser que todo eso esté caduco, perdón, prescrito. Pero ¿por qué proceso ordinario donde le van a cobrar? Si me está Esa es la diciendo. parte que no entiendo, o sea, me quedé como perdida. Si es, por ejemplo, una sociedad disuelta, yo le nombro liquidador, Sí, ¿ok? en ordinario. En ordinario, y si después le tengo que cobrar una deuda, tengo que ir a otro proceso o en ese mismo proceso hago las dos cosas. Es que no le me parece, Marilyn, que no te conviene irte a un proceso ordinario porque el proceso ordinario te va a durar más y no tiene la vía de apremio que tiene el hipotecario o no tiene la estructura monitoria que tiene el monitorio, por ejemplo, de que una sola vez le hacen el autointimatorio, sino que el proceso ordinario te genera un autoemplazamiento por 30 días en que el otro puede contestar la demanda y que puede discutir cualquier cosa, mientras que en el proceso cobratorio solo se podría discutir o la falta de exigibilidad o la prescripción o el pago. Pero Entonces, si la sociedad está disuelta, tengo que ir primero a la liquidación y después a cobrar la deuda. Eso es lo que quiero ver si me queda correcto, claro. porque son dos procesos independientes, el ordinario de liquidación de sociedad y luego el proceso de cobro, en el cual usted ya va a demandar a la sociedad en la figura del liquidador. En cambio, si la sociedad está acéfala, usted mete el monitorio o el hipotecario y usted como actos, no es una medida cautelar porque nunca ha sido medida cautelar, aunque antes en el código anterior estaba dentro de las cautelares, pero usted en el mismo escrito de demanda puede solicitar el nombre curador procesal a la sociedad que está acéfala. Y entonces, ahora, escucharíamos ahora la pregunta de don Carlos Joalmo para que reactive en este momento el audio, por favor, para escuchar su pregunta. Recordarles que no son de casos específicos, sino de preguntas generales sobre el curso que se está llevando. Sí, muchísimas gracias y buenas tardes a todos y gracias por el curso tan bonito. Bueno, en realidad parte de la matrícula del curso básicamente era por lo de las sociedades estas que están disueltas, para ver qué solución, porque es sumamente complicado para los que hacemos cobros. Cuando una sociedad se disuelve, en razón del no pago del impuesto, y uno va a hacer un cobro, cuando te metes a registro a buscarlas, dice, sociedad no existe, o sea, todo lo que está en registro desaparece. Mi pregunta es, en ese ordinario, ¿a quién voy a demandar? Si no sé ni quiénes son los socios, ni tengo la posibilidad de conocerlos tampoco, porque no hay nada en registro, no existe absolutamente nada. Esa es mi pregunta, gracias. los antecedentes de la sociedad, eso sí, pero en este caso, ojo que el nombramiento sería por parte del juez. El problema, el gran problema que hay aquí es que no se estableció un proceso especial, un procedimiento especial para la liquidación de sociedades. Y la verdad es que irse a un ordinario para algo tan específico que es dotar de representación a una sociedad disuelta es un pecado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el ordinario es mucho más grande que el proceso que realmente nos interesa, que va a ser el de cobro, ¿verdad? Entonces, debería, como había antes, de un procedimiento especial que sea expedito y que permita, solventar estos problemas de falta de capacidad procesal por sucesión procesal. ¿Sí? Ok, dice que tenemos a doña Sonia Carvajal para que por favor reactive el audio y haga su pregunta. Buenas, don Carlos. Nuevamente mi pregunta. Me refiero a en los procesos cobratorios, cuando el deudor, bueno, usted comentaba de que por competencia territorial el deudor se tiene que presentar el proceso cobratorio en el domicilio del deudor. Se Si puede. el deudor, perdón,
si el deudor es extranjero y no residente en Costa Rica, podríamos instaurar el proceso cobratorio de acuerdo a la competencia territorial en el domicilio del inmueble, que se constituye, digamos, en este caso como garantía de hipoteca legal. Correcto. Recuérdese que si el juez no se declara incompetente, no puede alegarlo después. Por eso es que digo que la improrrogabilidad de estos procesos es relativa. Ahora bien, si la persona deudora no está en el país, esa es otra posibilidad otro supuesto de nombrar un curador procesal, por ejemplo. Entonces, usted no tendría que notificar a la persona deudora porque usted presenta la demanda y de una sola vez presenta la prueba en que indique que la persona está fuera del país y que no dejó apoderado. Entonces usted pide que le nombren el curador y se le notifica la demanda al curador. Ese volado vale plata. Ok, dice, vamos a escuchar la pregunta de doña Adriana Cordero para que en este momento reactive. Yo quería pedirle a doña Adriana, porque Adriana fue amiga mía de la universidad en los 90s y tengo como unos 25 años de no verla. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, vos, Carlos. Pura vida, tantísimos años. En verdad, y no pongo el video porque estoy en la playa, solo hice sesión para oír. Y así. Estás en la playa y me estás viendo a mí en un curso de oratoria. No, ahora sí la ha valido voy. La pena. La verdad que me siento muy honrado. Muchas gracias. Ahí yo había hecho un par de preguntas, pero ya me contestaron la mayoría. Esa era, creo que una de las últimas era mi consulta. Iniciamos un proceso de ejecución hipotecaria. En el proceso fue que se disolvió la sociedad por no pago del impuesto. Ahora hay que presentar este ordinario, ya te entendí. Un ordinario para solicitar que se nombre un liquidador. ¿Lo hago donde está el inmueble o puedo hacerlo donde está el domicilio social? El domicilio social. Más bien debo hacerlo ahí. Sí, correcto. Ok. Bueno, Carlos, después le buscamos para ir a saludarte. Igualmente, Adriana, tantos años, de verdad, un gran abrazo. Cuídate mucho. Ahora escuchamos la pregunta de doña Priscila Rodríguez Garita para que en este momento reactive, por favor, su audio. Buenas tardes. Básicamente mi pregunta es la siguiente. El liquidador está facultado para retirar dinero, ¿verdad?, del BCR de giros confirmados cuando dichos giros están a favor de la sociedad disuelta. ¿Es correcto? Está dentro de las facultades que el Código de Comercio le establece a los liquidadores. Listo, gracias. Muchísimo gusto. Dice que para que por favor don Rafael Coto haga su pregunta para que reactive el audio. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, don Rafael, lo escuchamos. Don Carlos, ¿cómo está? La vida. Bien, gracias a Dios. Don Carlos, es sobre la hipoteca legal. El Código Municipal establece una hipoteca legal preferente. Ok. Correcto. ¿Cómo aplica esa hipoteca legal preferente frente a otras hipotecas ordinarias en cuanto a la preferencia de pago? ¿Cómo aplica también frente a lo que es habitación familiar? ¿Y qué pasa si el propietario, o sea, se estableció la demanda de hipoteca legal contra un propietario, un deudor, pero ese traspasa la propiedad a un tercero? Ya ha iniciado el proceso, ya notificado precisamente el demandado, inclusive. Y anotada la demanda y solicitando precisamente ya lo que es fecha y hora para remate. Ok. Es una pregunta compuesta. La primera es que la hipoteca legal por el pago de impuestos de bienes inmuebles es de carácter preferente. Como le dije a una de las primeras preguntas, ese carácter preferente se impone a los acreedores hipotecarios de primer, segundo o tercer grado. Es decir, lo que se cobra es la hipoteca legal,
entonces sale libre de gravámenes. Ese es mi criterio. La segunda es que, ¿cómo era que me dijiste? Que me aventuré tanto a la primera respuesta que me quedé con las otras dos. La otra es en el sentido de que si el proceso ejecutivo de ejecución hipotecaria ya fue notificado, ya estuvo anotado la demanda y la anotación es anterior al traspaso, ahí no cabe ninguna tercería, ¿verdad? Por el principio de publicidad registral, la anotación de la demanda, de acuerdo a 467, le da publicidad a terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que adquirió lo hizo supeditado al resultado de la hipoteca. Si pierde la finca, está adquiriendo la finca bajo su propia responsabilidad y no tiene que ser notificada, porque precisamente la anotación de la demanda le dio la publicidad registral a terceros. Ok. Bueno, por acá tenemos las últimas dos preguntas que vamos a atender abriendo los micrófonos. Ya de ahí en adelante quedarían pendientes de que las envíen al correo en caso de que tengan. Y sería doña Grace para que reactive por favor el audio y posteriormente doña Rosa para cerrar la charla del día de hoy. Doña Grace. No, creo que doña Grace bajó la mano. Ya, ya ahora sí. Ok, sí, la estamos escuchando. Don Carlos, es que yo tengo que establecer un ordinario de liquidación de sociedad. Entonces yo quería como que tener clara la dinámica, que si el juez previo a nombrarme el liquidador no me diga que me va a pedir quiénes serán los accionistas, que si hay que agotar la notificación a ellos, y porque en una sociedad anónima uno desconoce esa información y uno establece el ordinario y va a hacer un vía crucis. O sea, quiero saber si yo tengo que tener la información de quiénes son los accionistas, sí. Es muy difícil. Y si tengo que notificarlos previo a que nombren el liquidador. Y la segunda, usted habló ahora de que a los anotantes se les puede notificar por edicto. Está bien. El auto que ordena el remate. Ajá. Y yo estoy ejecutando una hipoteca de primer grado, pero tengo casos en que maliciosamente pusieron, obviamente antes de establecer el hipotecario, hay acreedores de segundo y tercer grado. A esos acreedores de segundo y tercer grado, ¿los puedo notificar por edicto? ¿O no corren como anotantes? Y no se encuentran en el territorio nacional o no tienen paradero conocido, la ley, el 157 le permite notificarlos por edicto. Pero si tiene que notificarlos de alguna manera, necesariamente, eso sí. Porque si no, entonces el remate sería nulo. Y en cuanto a la liquidación, pues es complicado porque no se sabe quiénes son los miembros. Sí se puede saber, por ejemplo, si se hizo la disolución de la liquidación por acuerdo de socios, porque eso se establece a través del edicto que se hizo en la disolución y en la anotación, y también si se hizo notarialmente, pues consta en el protocolo de lo que se haya realizado. Claro que es conlleva una labor de investigación, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si los socios no se saben quiénes son, o si se saben, no participan, el nombramiento del liquidador es del juez, es de parte del juez. Que al final de cuentas, insisto, lo que se busca es dotar de representación a la sociedad disuelta. Ok, por acá dice doña Rosa Aguilar, por favor, para que active su micrófono. Dos cosas. Orden de prelación en las hipotecas legales, y la otra es ¿por qué no se aceptan los avalúos municipales a pesar de que los inmuebles cuando los inmuebles no tengan la declaración al día?
Bueno, como ya había respondido varias veces, el orden de prelación de preferente, por ejemplo, que tiene la hipoteca legal, por ejemplo, la del Código Municipal, que es la de los impuestos territoriales de bienes inmuebles, tiene prioridad sobre los acreedores de primero, segundo y tercer grado, necesariamente. Entonces, si se cobra esa hipoteca, sale libre de gravámenes y de anotaciones, sale soportando las fincas. En cambio, si fuera al revés, si lo que se cobra es la de primero, segundo, tercer grado, sale soportando la hipoteca legal, porque la hipoteca legal necesariamente tiene que pagarse, necesariamente. Y la segunda pregunta, doña Rosa, que me dijo, era de, perdón, ay, ¿me la puede repetir, por favor? Doña Rosa. Sí, sí, gracias, licenciado. Bueno, sí, realmente lo que pasa es que no hay una norma jurídica que le indica a uno cuál es el orden de prelación. Entonces, lamentablemente eso no lo aplican así los despachos. Y lo segundo, sobre los avalúos municipales. Porque Correcto. El avalúo, ya sea para las sucesiones o también para las hipotecas, para el cobro de hipotecas, se estaba aceptando por jurisprudencia desde antes de que hubiera la reforma. Entonces, por ejemplo, la declaración actualizada de bienes inmuebles sirve para poner la base del remate, pero por supuesto que si se solicita un avalúo pericial y hay contención sobre cuál va a ser la base del remate y cuál es la base, el valor del inmueble, pues necesariamente, pues si se cuestiona esa declaración o ese monto que está declarado ante la municipalidad, pues necesariamente tendría que irse al avalúo pericial. Ok, don Jorge Isaac Solano. Buenas tardes, don Carlos. Gusto saludarlo. Igualmente. Don Carlos, brevemente, en un proceso de ejecución por hipoteca legal, pregunto, ¿es viable si ese deudor tiene varias fincas que deben tributos municipales o impuesto de bienes inmuebles? ¿Es posible en un mismo proceso pedir el remate de esas dos o más fincas? Lo consulto porque un juez me decía hace unos meses que no se podía porque se generaría una falta de conexidad, cosa de la que yo discrepo. Me parece que si el sujeto es el mismo y la causa la misma, me parece que ¿por qué no pedir una hipoteca, el cobro de dos o más fincas? O sea, por ejemplo, qué sé yo debo los impuestos territoriales y de la casa mía, por ejemplo, aquí donde vivo yo. Y entonces me van a demandar porque no pagué, ¿verdad? Por la hipoteca legal. Y usted quiere que me embarguen y me rematen otras propiedades en vista de que no pagué los impuestos de esta propiedad, aunque estoy al día con las otras. Me parece que no se podría porque por más hipoteca legal que sea, el bien que resulta de la garantía y sobre la cual está grabado y sobre el cual recae la obligación según la ley, es por el inmueble que sufraga las deudas. Ya si, por ejemplo, si hay insubsistencia o pérdida o disminución del bien, el Estado podría cobrarme la hipoteca legal en otros inmuebles, pero tiene que agotarse con el bien que se trata. Me parece. Ok, bueno, a partir de este momento, nada más recordarles que las preguntas que quedaron pendientes, por favor, nos las hagan llegar al correo electrónico o bien a través de los chats que ya ustedes tienen por WhatsApp. Agradecerle a todos de parte de IDE Capacitaciones, de parte de la Federación Interamericana de Abogados y CODENI, el Colegio de Abogados, el haber estado en esta charla. Esperamos haya sido sin duda del total agrado de todos. Agradecerle a don Carlos Picado por esta charla tan enriquecedora del día de hoy y desearles una feliz tarde a todos. Bueno, de mi parte muy agradecido, agradezco mucho pues,
tantas personas y también que hayan estado hasta el final, y también la participación activa de todos y todas. Y bueno, estoy para servirles y que pasen un bendecido fin de semana. Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos. Esperamos vernos en otras capacitaciones. Feliz fin de semana. El día lunes se les estará enviando los certificados de participación. Ya hoy quedaron casi que todos listos, entonces el lunes a sus correos les va a estar llegando. Bendiciones. Gracias por la paciencia. Gracias totales. Hasta luego. Chao.